Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo vídeo de Cosmovisión Presbiteriana. ¿Y qué es sobre el tema que queremos tratar de hoy? Pues son muchos. Es en base al texto que encontramos en la Epístola a los Corintios, en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Y antes de explicar el tema, quiero leer el texto. Y en base a ese texto, pues desarrollar el contenido. Mas a Dios gracias, que nos hace triunfar siempre en Cristo, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. La traducción que he usado para leer este texto de 2 Corintios es el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria. No sé si lo podéis ver bien ahí. Así mejor. Tampoco, bueno. Así, en todo caso. Es el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria, y que en mi página de YouTube pues podéis ver un enlace a la página de la Sociedad Bíblica, y si quien quiera puede adquirirlo. Ellos están haciendo una traducción completa de la Biblia, y de momento pues el Nuevo Testamento ya lo tenemos, y imagino que en breve, no sé en cuánto tiempo, pues tendrán la Biblia completa. Falta el Antiguo Testamento, que está en ello, y es una buena traducción, ¿no? Porque realmente está basado en los mismos manuscritos que usaron tanto Casiodoro como Cipriano de Valera. Es importante cuando se hace una revisión de una Biblia, por ejemplo, si se va a hacer una revisión de la Reina Valera, hacerla en base a los mismos manuscritos que usaron ellos, ¿no? Si no, pues estaríamos más que hacer una revisión, haciendo nuestra propia revisión, o sea, es decir, hacer una nueva versión de la Biblia, porque cuando tú coges y mezclas varios manuscritos, bueno, ellos usan el texto masorético para el antiguo, que son los que se basaron tanto Casiodoro como Cipriano, y el texto Receptus para el nuevo. No sé exactamente qué versión del texto Receptus, porque hay varias, desde hace 500 años, pues no sé cuántas versiones han sacado, ¿no? No sé, imagino que será la que usaron tanto Casiodoro como la que usó después Cipriano para su revisión. Dicho esto, vamos a empezar con lo que dice el texto. Es curioso porque el apóstol dice que da gracias a Dios porque nos hace triunfar siempre en Cristo. Bueno, triunfar ¿en qué sentido? Porque todos los creyentes pasamos momentos de debilidad, momentos de tristeza, de penas, y no siempre nos sentimos como los triunfadores. ¿A qué sentido se refiere el apóstol Pablo? Lo aclara más adelante. Y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Es decir, por todos los sitios donde va el apóstol, él está predicando el Evangelio de Dios, y no está escondiéndose nada ni reservándose nada para él de lo que hay en la Escritura. Entonces, claro, por eso él se siente como un triunfador. No porque las cosas le vayan bien o porque las cosas le vayan mal, sino porque está haciendo lo que el Señor le manda, que es predicar el Evangelio. Se manifiesta más claramente en el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Es decir, somos aceptados por Dios porque hacemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Está en la Biblia, y una de ellas es predicar el Evangelio. El Señor nos mandó: id y predicar el Evangelio por todo el mundo. Es un imperativo, id, no es una opción. Pero fijaros que añade a los que se salvan y a los que se pierden. ¿De dónde sacan aquí muchos la idea de que se va a salvar todo el mundo?
Si unos se salvan y unos se pierden, si unos son salvos y otros son condenados, ¿dónde está el universalismo? Creo que no cabe lugar en la escritura. No es bíblico sostener esa base. Sigue en esa misma línea en el versículo 16. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte. Es decir, para los que se pierden, les estamos dando testimonio de que si no se arrepienten de verdad, si no obedecen al Evangelio, van a ir a la muerte eterna, que es el infierno. Y a aquellos, olor de vida para vida. Es decir, para aquellos que obedecen el Evangelio de verdad, con un corazón contrito y humillado, con una tristeza por el pecado que los lleva al arrepentimiento y los lleva a los pies de Cristo, esto es honor para vida. Y dice, y se pregunta, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Es decir, está mostrando su humanidad, su inmenso dolor. También porque sabe que cada vez que predica el Evangelio está dictando una sentencia. Y no por parte de él, como veremos en el versículo 17, sino por parte de Dios. Porque una vez que un predicador, un cristiano, ya sea pastor o sea un laico, y predica todo el consejo de Dios, ante esa persona se presenta la vida y la muerte. ¿Quiénes son los que obedecen? Pues los que están destinados a ello. Y se pregunta el apóstol, para estas cosas, ¿quién está preparado? ¿Quién está preparado para ofrecer un mensaje en el que sabe que no todos se van a salvar? Concluye diciendo, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto confirma lo que yo acabo de decir. O sea, cuando un creyente, ya sea pastor o un creyente normal, un laico, aunque no sea pastor, simplemente da con su testimonio o mediante un texto predica el Evangelio a un incrédulo, no está hablando de parte de él, está hablando de parte de Dios. ¿Qué es lo que ¿Quién es el que da esa autoridad? El propio Evangelio. Cuando se predica el Evangelio de Dios, sin esconderlo, sino con sinceridad, sin adulterar el mensaje del Evangelio, que es aquel que cree en el Señor Jesucristo y cree en aquel que lo hizo resucitar, es salvo. Claro, la autoridad la da Dios mismo, la autoridad es su palabra. Esto es el Nuevo Testamento, pero aquí tengo una Biblia completa. Todo esto es un mensaje de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, claro, cuando un pastor, un predicador, un evangelista, un diácono, cualquier otro hermano, nos exhorta con la palabra de Dios, si realmente amamos a Dios, si realmente tememos a Dios, debemos escucharlo y ponernos en oración por si acaso lo que nos está diciendo es bíblico. Hacer como los de Berea, ¿no? Cuando Pablo fue a predicarles, ellos comprobaban con las escrituras que todo lo que les decía Pablo era bíblico. ¿Qué escrituras tenían ahí? El Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento se estaba haciendo, ¿no? Como mucho, no sé, pero en qué año exactamente, pero como mucho estaría el Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse, y algunas epístolas de Pablo, no estaba el Nuevo Testamento completo. Entonces las escrituras que ellos poseían eran el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también nos lleva a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis todo trata de Cristo. En el Antiguo Testamento se esperaba que viniese el Cristo a través de la nación de Israel, y en el Nuevo Testamento Cristo ya ha venido, ha muerto y ha resucitado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el apóstol Juan en su Evangelio, en este capítulo 3, versículo 16. No que todos se vayan a salvar, sino aquellos que son de la fe. ¿Y quiénes son de la fe? Los escogidos por Dios. Si nos vamos a Efesios 1, Efesios 1, 4, si no recuerdo mal, vemos que ya estábamos escogidos en la persona de Cristo antes de la fundación del mundo.
Y eso es algo que nadie puede negar, porque está en la Biblia, no es que me lo invento yo. Entonces, aquí está. Por los problemas del directo, aquí está. Voy a leer el 3 y el 4. Bendito, Efesios 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y el 5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, es decir, según la voluntad de Dios, por la bondad de su voluntad, porque Él quiso hacerlo y se gozó, se regocijó, nos amó, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8, 28, si no recuerdo mal. Nos dice exactamente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Este versículo 30, que es el último, acabo de leer el libro del 28 al 30 de Romanos 8, es el orden salutis de la salvación, es decir, el orden de la salvación. Y a los que predestinó, a estos llamó. ¿Y cómo nos llama? A través de la predicación del Evangelio. Aquel que obedece de corazón y realmente es un cristiano sincero y ama a Dios y lo obedece, como dice el apóstol Juan, aquel que me ama me obedece, en su Evangelio y en las epístolas lo vemos también. Me amáis, obedeced mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Los que realmente son llamados, obedecen. Y somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y una vez que somos justificados, seremos glorificados en su venida. Ahora, cuando morimos, nuestro espíritu va al cielo. Pero llegará un momento cuando venga el Señor a juzgar el mundo y que nuestros cuerpos también serán resucitados. A esa es la glorificación que se refiere. Igual que hizo Dios con el Señor Jesucristo. Fue resucitado no solo su espíritu, sino también su cuerpo. Ahí en los evangelios tenemos varias evidencias. Un espíritu no puede comer, no se puede tocar. Al Señor lo tocaron. Tomás metió los dedos en la herida y vio la herida de las manos. Comió pescado con los apóstoles en una de sus apariciones. Y vieron cómo ascendió al cielo, cómo fue glorificado. Así también habla el apóstol Pablo en sus epístolas. Segunda de Tesalonicenses nos habla de eso, ¿no? De la segunda venida. Y cómo seremos recogidos por Él en las nubes. Los que están y los que habrán quedado y los que no serán resucitados. Está hablando de la resurrección del cuerpo, porque cuando nosotros morimos no vamos al limbo ni vamos a un estado intermedio. Directamente vamos al cielo o al infierno. Uno de los temas que quería tocar es la elección divina. Creo que ya se ha notado, ¿no? En lo que he hablado y es así. Es así. Eso no quiere decir que sea un determinismo fatal como algunos lo pintan, ¿no? Sino que igual que el Señor decide a quién salvar, Él decide por qué medios. Él establece los medios. Los medios es el oír la palabra de Dios, y de ahí viene la fe. ¿Y a qué se refiere al oír? Obedecer. Porque no todos los que oyen obedecen. Dice Isaías en el capítulo 53, verso 1, que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Es decir, todo el mundo sabe ya del Evangelio.
pero ¿quién obedece? ¿Quién se compromete con el Señor? ¿Quién lo ama de corazón? Para eso es necesario conocer. Conocimiento, pero no todos los que conocen aman al Señor, porque hay muchos, como dice el apóstol Pablo que hemos leído, que mutilan la palabra de Dios. ¿Y por qué la mutilan? Porque la conocen, que quieren enriquecerse con ella. La palabra exacta es que adulteran la palabra de Dios. Lo hemos leído en 2 Corintios 2, versículo 17, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Y esto quién lo puede hacer si no? Sino aquel a quien tiene al Señor Jesucristo como Señor en su vida, que lo ama y obedece sus mandamientos y vive conforme a los mandamientos que el Señor nos da. Y no ve en esto un medio de trabajo, ni un medio de enriquecimiento, ni una forma de ganarse la vida, ¿no? Simplemente lo hace por amor a Cristo. Y este es el mensaje que os quería dar en esta noche, y espero que meditéis en ello, que os pueda servir de bendición. Y bueno, y a quien le guste, pues que se suscriba a mi canal, y no sé con cada cuánto tiempo iré subiendo un vídeo, porque estoy estudiando teología, entonces pues también me lleva mucho tiempo entre eso, las cosas de la iglesia, mi familia, pero prometo ir subiendo más vídeos y que puedan ser de bendición para muchos, y que muchos pues, podáis entender el Evangelio y llegar al conocimiento de la verdad y ser salvos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo para todos, y que el Señor les bendiga. Hasta luego.